Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today we have a special class and it is about pronunciation. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos una clase muy especial, muy importante y tiene que ver con la pronunciación. El día de hoy vamos a ver cómo pronunciar palabras cortas y largas en inglés, atendiendo a unos principios de pronunciación que nadie nos dice, algunos secretos de la pronunciación inglesa y que por fin los vas a ver aquí revelados y los vas a poner en práctica para que puedas mejorar en gran medida tu pronunciación y tu listening. En primer lugar, a manera de dar paso, quiero que tengas muy presente los tips que te di en otros videos de pronunciación y que tienen que ver con estas letras que tenemos aquí en conjunto. Recuerda que te dije que cuando tú veas en una palabra en inglés estas letras, como en estos ejemplos, todas estas letras juntas van a sonar en español como si vieras una O. ¿Ok? Ejemplo. So, lo, draw, all, tall, wall, fault, sauce, po, thought. Como puedes ver, la pronunciación que hice en cada una de estas palabras fue una O. Cuando tengo esta combinación de letras en cualquier palabra en inglés, va a sonar simplemente así, como una O. Eso es muy importante y son de los tips que te di en otros videos. Ahí tienes las traducciones si necesitas repasarlas o aprenderlas. Siguiente tip que te di, que necesito que tengas presente, es el siguiente. Necesito recordarte todo esto para que entiendas cómo pronunciar tanto palabras cortas como largas. Te dije, también cuando tengas en inglés una doble O o una E y una W, va a sonar como si vieras una U en español. Veamos estos ejemplos. Drew, blue, grew, chew, crew, tool, moon, pool, room, full. Las traducciones también son estas. Una vez más, como puedes ver, pronuncié una U. ¿Por qué razón? Porque tengo esta combinación de letras, EW o una W. Siguiente tip que te di fue este. Cuando en inglés tengas una palabra que tenga una doble E o una E y una A, esto lo vas a pronunciar con la I que tenemos en español. Por ejemplo, estas palabras: see, feel, meet, sleep, feet, see, read, meet, sit, been. Fíjate cómo todos estos ejemplos tienen una doble E o una E y una A. Entonces yo lo pronuncio como si viera yo una I en español. Tanto en inglés como en español existen solamente 5 vocales. En este caso, en la lengua inglesa, las vocales se pronuncian de la siguiente manera. Para la A, en inglés la pronunciamos A. Para la E, I, O, U respectivamente. Te comenté uno de los secretos más importantes y que casi nadie nos dice, y fue el siguiente. Cuando en inglés tengas una palabra que tiene 2 vocales, como es el caso de estos ejemplos, cada una de estas palabras tiene 2 vocales. Lo que tienes que hacer, y este es el secreto más grande de la pronunciación inglesa, es que tienes que ignorar la segunda vocal y la primera vocal la vas a pronunciar así como se pronuncian las vocales en inglés, así como está aquí arriba. Ejemplo, aquí esta primera palabra que significa comer, no vas a pronunciar la A porque es la segunda vocal y la E la vas a pronunciar así. Eat. Acá tienes una A y una I. No pronuncias la segunda vocal y la A la pronuncias así como aquí. Rained. Lo mismo con esta tercera palabra. La U no la pronuncias y la O la pronuncias como aquí. Sold, lake, pure, fail, dream, rope, soap, place, life, face, see. Esta ley es tan simple y sin embargo tan importante que no entiendo por qué en los colegios no enseñan fonética que tenga que ver con estos tips que nos ayudan al menos a dominar la pronunciación de las palabras en un 80%. Si bien es cierto, también te he dicho que esta ley no es infalible y que de cada 10 palabras que te encuentres en inglés, 8 van a seguir esta regla,
pero también te dije que vale la pena. Es mejor que te equivoques 2 veces a que te estés equivocando 10 veces y estés diciendo y teniendo presente que el inglés es un idioma muy difícil. Hasta este momento acabo de hacer un resumen de algunos tips que te he dado en otros videos de pronunciación. Tengo como unos 6 videos de pronunciación y estos son algunos de los que te he dado. No obstante, he tenido cientos de comentarios por parte de ustedes diciéndome: profe, muy bien, entiendo la regla y me parece perfecto. Sin embargo, ¿cómo hacemos para pronunciar palabras que son más largas? Es decir, que no constan, como en este caso, de 2 sílabas o de 2 vocales. Muy bien, pues aquí voy a abordar el día de hoy la respuesta a todas esas preguntas. De acuerdo con la ley universal de pronunciación que te dije, en estos ejemplos, en este caso son todos verbos, tienen 2 vocales, por lo tanto la segunda vocal no se pronuncia y la primera la vamos a pronunciar como aquí: drive, write, paint, play, teach, dream. Y las traducciones son las siguientes. Te dije, son verbos, el primero es conducir y así sucesivamente. No obstante, cuando nosotros queremos cambiar la categoría de estas palabras, en este caso de verbos, convertirlas a sustantivos, tenemos entonces que utilizar ya sea prefijos, que son pedacitos de palabras que tienen significado y que las ponemos antes, o sufijos, que de igual manera son pedazos de palabras que tienen mucho significado y que las ponemos al final, como por ejemplo el sufijo er. El sufijo er lo que va a hacer es cambiar la categoría de esta palabra, ¿ok? En todo caso, dice la persona que realiza esta acción, ¿sí? Dice la persona que conduce. ¿Cómo se llama la persona que conduce? Conductor. La persona que escribe, escritor. La persona que pinta, pintor. Player, jugador y así sucesivamente. Ahora aquí viene la pregunta del millón. Como en este caso, que tenemos en esta primera palabra que ya la modificamos 2 vocales, ¿voy a seguir pronunciando solamente la primera y la otra ya no? No, aquí no. ¿Por qué razón? Porque se trata de un sufijo, ¿sí? Y el sufijo tiene significado, por lo tanto lo tienes que pronunciar. Es por eso que aunque aquí tengamos 2 vocales, tienes que pronunciar las 2. En este caso, la primera siguiendo la ley universal y en el segundo caso, o es decir, la segunda vocal, la tienes que pronunciar como se pronuncia este sufijo. Este sufijo se pronuncia por sí solo er. Entonces es como la choa con la R. Entonces aquí tienes que decir driver, writer, painter, player, teacher, dreamer, ¿ok? Entonces aquí lo importante es que ya sabes pronunciar la palabra corta y ahora cómo pronunciar la que es larga. Bueno, pues tienes que respetar la pronunciación de la palabra corta con el sufijo o la pronunciación del sufijo, ¿sí? En este tema nos vamos a basar en estos pedacitos de palabras, ya sea prefijos o sufijos, para que veas cómo funciona la pronunciación inglesa de una manera más general y no temas al pronunciar ya sea una palabra corta o una palabra larga. En estos casos lo que tienes que aprender es cómo pronunciar los prefijos, que no son muchos tampoco en inglés, no te tienes por qué alarmar, son pocos y solamente tienes que centrarte en cómo se pronuncian estos prefijos, ¿ok? Aquí tengo algunos. Te voy a dejar también un video de los prefijos que he manejado en otros tutoriales para que los conozcas, cuál es su función gramatical y en este caso también cómo se pronuncian, porque eso va a ser primordial. Este primer prefijo se pronuncia down, over, miss, micro, be, to, sub, re, auto. ¿Ok? Una vez que sabes la pronunciación de este prefijo y ya también sabes la pronunciación de esta palabra, ¿sí? Que es corta y con el prefijo se hace una palabra grande o larga, ¿ok? Pero vas a respetar esto que te estoy diciendo, vas a pronunciarlo como si fuera de manera individual, ¿ok? Nada más que junto. Download, ¿sí? Literalmente dice down es hacia abajo, load es cargar hacia abajo. Literalmente dice eso. En otras palabras, esto es descargar, ¿ok? Ahí tienes las traducciones. Downtown, aquí tienes su traducción. Oversleep, oversee,
mistreat, misinform, microwave, microphone, because, below, tonight, today, subway, subtitle, replace, reread, autograph, automatic. Y si analizas detenidamente estos prefijos, te dicen o te dan información de la palabra. Reread, la preposición read te indica que se tiene que volver a hacer, por eso es que se dice volver a leer, reread. ¿Ok? Pero ahí tienes entonces dos cosas importantes y como ya te dije, te voy a dejar al final de pantalla de este video, te voy a dejar los otros tutoriales en los que vas a ver todos los prefijos en inglés, cuál es su función gramatical y cómo debes de pronunciarlos. Y con esto que te estoy diciendo tienes aquí el tip más importante de cómo pronunciar palabras largas. En este caso tienes que pronunciarlas como si estuvieran por separado, ¿ok? En este caso atendiendo a cómo se pronuncian los prefijos y después cómo se pronuncian estas palabras que son cortas. Vamos a pasar a la siguiente información y ahora tiene que ver con palabra y sufijo, es decir, con terminaciones. Ahora, las palabras van a aparecer primero y el sufijo aparece al final. ¿Cómo se pronuncian estos sufijos? De la siguiente manera: ship, ship, able, ness, less, full, hood, Asian. ¿Ok? De esta manera, una vez que sabes la pronunciación de estos sufijos, debes saber que tienes que respetarlas cuando estén con una palabra. Entonces, si ya te sabes cómo pronunciar esta palabra, que es use, entonces nada más le aumentas el less. Useless. ¿Ok? Si ya sabes pronunciar esta, wireless. Si ya sabes pronunciar esta, colorful. ¿Ok? La pronunciación de todas estas palabras sería la siguiente: friendship, membership, drinkable, durable, darkness, sadness, weakness, useless, harmless, wireless, useful, wonderful, colorful, childhood, brotherhood, station, nation, action. Ahí tienes las traducciones por si no te sabes algunas. Y como puedes ver, ahora se trata de palabras largas, pero que se ven largas porque tienen un sufijo. Y entonces lo que tienes que hacer, pronunciar correctamente la palabra como te la he explicado y después correctamente el sufijo. En la siguiente diapositiva quiero resumir esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, la palabra port. Port, así es como se pronuncia. ¿Qué significa? Significa llevar, significa portar. Este es el significado que tiene esta raíz o palabra. Bueno, creo que ya estoy metiendo otro concepto que es el de raíz. Pero bueno, espero que ayude a ejemplificar. Entonces, si ya sabes pronunciar correctamente esta palabra port y también sabes pronunciar, por ejemplo, estas palabras o pedazos de palabras que son prefijos o sufijos, por ejemplo, el primero m, el, en, full, the, trans, Asian, it. Este puede tener otras dos pronunciaciones que también ya te di ese tip en cómo aprenderte verbos y cómo pronunciar los verbos regulares e irregulares. En este caso, it. Acá, Si sabes esto, si sabes cómo pronunciar y qué significan o cuál es la función gramatical de estos prefijos y sufijos, pues créeme que vas a poder pronunciar cualquier palabra que tenga que ver con esta raíz, ¿sí? O con esta primera palabra que dije al principio. Quiero que veas estos ejemplos: import, export, deport, deported, deportation, support, transport or transport, transported, transportation, transporter. ¿Ok? Como puedes ver, toda esta serie de palabras las acabo de traducir y las acabo de pronunciar correctamente únicamente sabiendo la pronunciación de la palabra raíz y de estos prefijos y sufijos. ¿Ok? Importar, exportar, deportar, deportado, deportación y así sucesivamente. Aquí tienes la palabra y aquí tienes la respuesta a todas esas preguntas que me han hecho en mi canal. Ahora, con esto que te acabo de decir, te darás cuenta entonces que las palabras largas en inglés no son una cosa más que
la mezcla de sufijos y de prefijos, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. ¿Ok? Como puedes ver, estas palabras son largas, ¿sí? Pero no son otra cosa más que mezcla de sufijos y prefijos. ¿Ok? Como en el caso de las primeras dos palabras, ¿sí? Tienen dos sufijos y van juntos, ¿sí? Al final, dos sufijos. Entonces, ¿qué significa mean? Mean significa querer decir. Meaning significa, ya estos dos es significado. Meaningful, significativo. Fíjate cómo se escucha. Querer decir, significado, significativo. ¿Ok? Es tan simple, también tan importante, y a veces apasiona esto del inglés, al menos este tipo de clases que ahorita te estoy dando. Igual con la otra palabra, relationship. ¿Ok? Overreact. En este caso, estos dos ejemplos también tienen dos prefijos. ¿Ok? Overreact. Act solito, que lo puedes pronunciar, significa actuar. React, reaccionar. ¿Ok? Overreact es como exagerar. Ahí tienes las traducciones para que veas lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, la correcta pronunciación de estas palabras largas es la siguiente: meaningful, relationship, overreact, misinformed, uncomfortable, understandable, unforgettable, unhealthy, unreadable, incurable, inoffensive. ¿Ok? Tienes que pronunciar tanto la forma raíz, ¿sí? la palabra base, y también pronunciar tanto sufijos como prefijos, ¿sí? Por eso es que te recomiendo los videos que voy a dejar al final de pantalla. Con las traducciones que estoy dejando aquí, te puedes dar cuenta cómo funciona el inglés. Por ejemplo, aquí esta palabra forget, que significa olvidar. Forgettable significa olvidable. Unforgettable, inolvidable. ¿Ok? Cómo va cambiando el significado de una palabra a medida que le vas aumentando un sufijo o un prefijo. Muy bien, amigos, hasta el momento lo que les he dado es cómo funcionan las palabras largas, que tienen que ver con sufijos y prefijos, y cómo hay que respetar la pronunciación de estas palabritas o pedazos de palabras, porque tienen significado por sí solos. ¿Ok? A continuación te voy a dar otro tip, pero que no tiene que ver con sufijos y prefijos. ¿Ok? En este caso tiene que ver exclusivamente con palabras. ¿Ok? Quiero que veas estos ejemplos. Como puedes ver en estos ejemplos, son palabras también largas, pero que no están formadas por sufijos o prefijos, sino que están formadas de dos palabras. Es decir, una palabra grande se compone de dos palabras pequeñas. Por ejemplo, este primer ejemplo, earring. Aquí tienes las traducciones. ¿Qué significa earring? Earring significa arete. ¿Ok? Pero fíjate cómo literalmente, si tú puedes pronunciar esto, es ear, y que significa oreja. ¿Ok? Earring significa anillo. Literalmente dice anillo para la oreja. Fíjate qué chistoso. Igual en el siguiente ejemplo, sunscreen. ¿Ok? Que significa bloqueador. O literalmente dice pantalla para el sol. ¿Ok? Acá tenemos sunscreen. Igual la siguiente, freeway, autopista. Somewhere. Seafood. Literalmente acá seafood significa, aquí dice comida de mar. ¿Ok? Aquí es el mar, acá es la comida. ¿Ok? Comida de mar, en otras palabras, mariscos. Smartphone, teléfono inteligente. Classroom, salón de clases. Roommate, soulmate, anymore. Perfecto, veamos más ejemplos, porque así como este existen cientos y miles de otros ejemplos, como el siguiente. Welcome. Welcome significa bienvenido. Aquí es venir, acá como bien, cuando dices very well. Nickname es un apodo. Shoelaces, ¿ok? Agujetas de zapatos. Zapatos, ¿ok? Aquí agujetas. Teapot, ¿ok? Es la tetera, ¿ok? Batman, hombre, murciélago. Afternoon, literalmente dice, bueno, significa tarde, pero literalmente significa después del mediodía. ¿Ok? Afternoon. Hamburger, checkbook, underline, sunset, newspaper, waterfall. Si te pones a analizar cada una de estas palabras, aunque las veas largas, en realidad son compuestas por palabras cortas y que no tienes o no vas a tener problema para pronunciarlas. De igual manera te van a dar el significado se transparenta, ¿ok? Por ejemplo, a ver, esta última, waterfall, literalmente dice agua caída,
¿sí? Caída de agua. En otras palabras, se traduce como cascada. Newspaper, papel de las noticias, ¿ok? Y así con todas las demás. Hemos llegado al final de esta clase de un tema tan importante que me han estado preguntando en mi canal y que les dije que iba a ser una clase exclusivamente con esto. Como les dije al final de pantalla, les dejo los videos relacionados con los prefijos y sufijos, cuáles son las funciones gramaticales y cómo pronunciarlos. Me puedes encontrar en Facebook como Teacher Bocarando o Iván Bocarando, ese es mi nombre. De mi parte esto ha sido todo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you next video. Have a wonderful day.